Hola youtubers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Juan Jobote y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer una extensión de aquel vídeo que hice que se llamaba Cómo hacer un marco teórico. Hoy vamos a hablar de la revisión de la literatura con un poco más de profundidad. Es decir, os voy a explicar qué tipos de fuentes de información tenéis, cómo las podéis seleccionar y después cómo las podéis registrar, es decir, los datos que vosotros leéis, cómo los podéis guardar para luego poder hacer o poder escribir esa revisión de la literatura. Y finalmente os explico cómo vosotros podéis escribir una revisión de la literatura. Así que empezamos. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer una revisión de la literatura. Primero de todo, lo que tienes que hacer es identificar las fuentes de información, es decir, de dónde vas a sacar información para poder crear tu revisión de la literatura. Y tenemos tres fuentes: fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias que nos van a servir para nuestra revisión de la literatura son libros, artículos de revistas o tesis doctorales. En vídeos anteriores ya expliqué dónde encontrar, por ejemplo, tesis doctorales. En la parte superior de la pantalla, en la derecha, tenéis una tarjeta donde os llevará a la explicación de cómo o con dónde encontrar tesis doctorales. Después tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias normalmente suelen ser o resúmenes de publicaciones o traducciones. Y después tenemos las fuentes terciarias, que son documentos que informan sobre títulos de revistas o bien actas de congresos, simposios, etc. Entonces, lo que es importante es que tanto si la fuente de información es primaria, secundaria o terciaria, tengáis claro que la podéis encontrar en bibliotecas, hemerotecas, bases de datos y evidentemente sería más extensible. Podríamos decir, por ejemplo, en algunas redes sociales, en algún blog, etc. ¿De acuerdo? Es importante saber dónde vas a localizar estas fuentes de información. Como consejo, guíate siempre por fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque normalmente las fuentes secundarias contienen resúmenes y te ahorra leer todo el texto. Eso es importante porque a veces con el resumen, si está bien hecho el resumen, te hace una idea de qué va el texto y por tanto lo puedes agregar o lo puedes incluir dentro de la base de datos que en breve hablaremos. Recopilación de la información. Vamos a ver. Si vamos a seleccionar una serie de obras, una serie de artículos de revista o de trozos de libro, esta información la tienes que documentar. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienes una memoria infinita y por tanto, si por ejemplo haces una tesis doctoral, pues uno tiene que leerse una media de 30 artículos diarios. ¿Te vas a acordar de los 30? Pues posiblemente no. Por tanto, lo mejor es, a medida que vas avanzando en las lecturas, te crees una pequeña base de datos. Esta base de datos la podéis hacer de muchas maneras. La podemos hacer con, por ejemplo, gestores bibliográficos. La podemos hacer en Word. La podemos hacer con el Excel. La podemos hacer con Access. En fin, de muchas maneras, de manera que los textos o los resúmenes los puedas encontrar con búsquedas razonablemente fáciles. Entonces, un tipo de ficha adecuada a recopilar esa información sería el título de la obra, el autor, resumen y datos adicionales. Entonces, el resumen tiene que ser muy largo, ha de ser lo largo que tú consideres. Por ejemplo, para mí, yo puedo tener claro que un resumen de 2 líneas por artículo es suficiente, pero para otras personas a lo mejor necesitan 10. Como es una hoja que va a ser de trabajo para ti, el que decide cuánto largo es el resumen eres tú. Y luego en datos adicionales, pues aquí se me ocurren miles de cosas. Por ejemplo, si es una web, si es un tweet, si lo hemos encontrado en Facebook, alguien que ha compartido un documento, etc. Es decir, aquellos datos que te ayudarán después a recuperar la información original si es que la necesitas. ¿Necesitas ayuda con tu revisión de la literatura o con tu marco teórico? Justo aquí arriba tienes un enlace
y tendrás un curso gratuito completo para ti. Y ahora viene la segunda parte, es decir, una vez te has documentado, has hecho resúmenes, sabes los autores que tienes, viene la parte importante, cómo escribir la revisión de la literatura, que aunque no lo parezca, es muy exigente. La revisión de la literatura tiene una estructura lógica, entonces, más que enfocarse en autores, tienes que enfocarte en temas o en ideas y sintetizar todo lo que escribes en un texto coherente, organizando las fuentes de información. Es importante tener claro que aquí no se trata de coger los resúmenes que tengo en las fuentes de información que he recopilado anteriormente y ponerlos uno tras de otro, no. El texto debe tener sentido, debe fluir la coherencia, debe tener buenos conectores. Si no sabes por dónde empezar o no tienes ni idea porque nunca has hecho una, bueno, una solución es, por ejemplo, empezar en orden cronológico, es decir, por el principio. Si yo estoy investigando, por ejemplo, sobre cómo se guardan cintas de cassette, pues lo que voy a buscar es el primer artículo que se escribió relativo a este tema. Y a partir de aquí, hacia adelante. La ventaja de hacerlo en orden cronológico es que podrás relacionar conceptos que arrancaron al principio y que ahora hay conceptos nuevos. El objetivo de escribir la revisión de la literatura ha de ser convencer al lector de que la investigación es necesaria. Y eso es así, porque si no, no te va a servir de nada. Para escribir una revisión de la literatura, tienes que desarrollar una línea de argumentos. Primero, trabajar sobre todo de argumentos generales a argumentos específicos. A partir de ahí, de esos argumentos generales a específicos, saldrá o bien la pregunta de investigación o hipótesis, o bien los propios objetivos de la investigación. Son cosas diferentes, no es lo mismo una hipótesis que un objetivo de investigación, son cosas muy distintas. La hipótesis se plantea generalmente cuando vamos a descubrir algo nuevo, y los objetivos de la investigación pues es cuando estoy haciendo una modificación, estoy haciendo algo que ya existe y lo estoy modificando. Si la revisión de la literatura está bien escrita, el lector, es decir, la persona que está leyendo tu revisión de la literatura, debería predecir qué tipo de pregunta de investigación o objetivos de investigación vas a poder redactar. Y ojo, el lector aquí pueden ser diferentes personas. Puede ser un comité evaluador, puede ser miembros de la escuela de doctorandos o puede ser tu tutor. Por tanto, sí que es importante desarrollar muy bien la revisión de la literatura. Como colofón, sí que es importante tener una voz. Es decir, cuando tú escribes, necesitas, como hemos comentado antes, desarrollar una estructura lógica, enlazarlo con referencias a literatura científica, y aquí es donde viene todo lo que hemos estado hablando en vídeos anteriores y que seguiré hablando sobre citaciones en APA, citaciones en Vancouver o otros estilos que tú utilices en tu especialidad científica. Por tanto, a medida que vas escribiendo la revisión de la literatura, tienes que hacer referencias en forma de citación a textos de diversos autores y por tanto tiene que tener especialmente cierta coherencia. Expresa la voz empleando diferentes formas de citación, por ejemplo el parafraseado, por ejemplo la citación normal, tiempos verbales, frases y verbos de voz directa. Una buena forma de saber cómo escribir una revisión de la literatura es muy importante. Por ejemplo, saber qué han hecho otros autores. Otras personas de tu campo, de tu especialidad, ¿qué han hecho? Bueno, pues léelo porque de ahí de verdad que se aprende muchísimo. Leer ejemplos, leer muchísimos ejemplos. Haz búsquedas de autores de tu campo de especialidad y mira qué ejemplos han hecho, cómo las han hecho ellos. Sobre todo, cuando la escribas, incluye toda la información bibliográfica posible, agrupa aquella información que es similar y lo más importante, porque eso te ahorrará mucho trabajo a la hora de buscar información. Identifica las palabras claves de tu campo. Es decir, si yo soy médico e investigo sobre el riñón,
tendré que seleccionar, identificar aquellas palabras clave en las cuales yo identifico mis artículos dentro de lo que sería la especialidad de riñón. Si yo soy informático y estoy trabajando sobre web semántica, pues voy a tener que desarrollar palabras clave sobre la web semántica para poder después encontrar artículos vinculados al campo de la web semántica. Bueno, youtubers, hasta aquí la explicación de cómo hacer la revisión de la literatura. Dejar vuestros comentarios justo aquí debajo. Hasta pronto, chao.